Muy buenas, bienvenidos a todos. ¡Habla bien, imbécil! Estamos otra vez aquí, de nuevo en los vivos de los sábados sobre guión y escritura, sí, de Jurásicas Producciones. Qué alegría, qué lindo lo pibe, qué bien que la paso arriba la Argentina. Desarrollo de personajes. ¿Qué es un personaje? Un personaje es una síntesis de muy diversos elementos que el autor toma de la realidad. Esa información del personaje, ¿cómo la obtiene el público? De dos maneras. La obtiene a través de un narrador del que ya hemos hablado largo y tendido en este medio, y del propio personaje a través de los diálogos y monólogos, tema que también hemos hablado aquí. Así que no hay excusas. Nos falta solamente construir el personaje, porque cómo transmitir su esencia ya lo sabemos hacer. El personaje se define por un espacio de donde proviene o donde se mueve, y un tiempo que es en el que desarrolla su accionar. Este conjunto se llama contexto. Es lo primero que tenemos que establecer cuando estamos construyendo nuestro personaje. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y qué accionar lo llevó hasta ahí y va a desarrollar a lo largo de la historia? ¿Cómo se construye ese personaje? Un mismo personaje puede ser construido de muchas formas diferentes dependiendo del narrador. ¿Se acuerdan qué tipo de narradores teníamos? Tenemos el narrador omnisciente, que es el que lo sabe todo; el narrador testigo, que sabe menos que el público; y el narrador protagonista, que es el que sabe lo mismo que la audiencia. Dependiendo de qué tipo de narrador tengamos en nuestra historia, es cómo se va a enfocar el personaje. Si tenemos, por ejemplo, un personaje que está en la fila de un banco, y tenemos un narrador omnisciente, que es el que lo sabe todo, lo ve desde arriba, sabe lo que piensa ese personaje, lo ve cómo está posicionado con respecto a su entorno, va a ser una forma que el público lo vea. En cambio, si el personaje está narrado de una forma en que es el protagonista, vamos a ver otro punto de vista distinto, lo que pasa por ese personaje internamente, y capaz que para el público le genere otra cosa diferente. Y mucho más distinto sería si el que narra es un testigo. O sea, puede ser, por ejemplo, otra persona que está en la misma fila con ese personaje, lo ve, qué es lo que está haciendo, y puede hacerse otra idea del personaje, y el público lo va a percibir de otra manera. La información sobre el personaje, ¿cómo se la vamos a presentar al público? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es cuánta información le vamos a dar sobre el personaje al público y de qué forma se la vamos a dosificar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un personaje, cuando hacemos la ficha, solemos poner, que nos sirve de mucho, de dónde viene ese personaje, cómo fue su infancia, porque son todas cosas que nos sirven para caracterizarlo, para imaginarlo. ¿Qué lo motiva? ¿Cómo fue su familia? ¿Cómo fue su crianza? Todos esos detalles. Pero de todo eso, no toda esa información se va a ver en nuestra producción, en nuestro cómic, en nuestra historia. Lo tenemos que tener sabido para poder construirlo, pero no todo va a estar, porque sería un exceso de información que por ahí no es útil a la historia. Entonces, ese paso es el que se llama elegir la información, dosificar la información. ¿Cómo caracterizar al personaje? Hay dos grandes formas. La forma directa, y si tenemos una forma que se llama directa, ¿cómo se llamará la otra forma? Así es, la forma indirecta. ¿Cómo se clasifica dentro de la forma directa a un personaje? Un personaje puede ser principal o secundario. Esta clasificación no tiene que ver para nada con la importancia del personaje, sino con la cantidad de sus apariciones. Por ejemplo, un cómic de Spider-Man, del Hombre Araña, él puede ser considerado el personaje principal, y, por ejemplo, Mary Jane, un personaje secundario. La cuestión es que esto no tiene nada que ver con la importancia, porque un personaje secundario tranquilamente puede ser el que va moviendo la historia,
pero el personaje principal sigue siendo Spider-Man por la cantidad de apariciones que tiene. Una cuestión más de presencia en la historia que de importancia, eso que quede bien claro. Un personaje secundario puede ser de distintas formas. Puede ser un contrapunto del principal, un contraste. Tenemos un personaje que es de una determinada forma y el secundario va a ser todo lo opuesto. Vamos a hablar, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, estábamos hablando de Spider-Man y el Duende, por decirlo, el Duende Verde. Peter Parker y Norman o Harry Osborn o Ned Leeds o cualquier otro Duende Verde que se les ocurra. Un secundario que sirve para hacerle contraste al protagonista. Después tenemos un personaje secundario, también puede ser complemento del principal, el Robin de Batman. Estos personajes suelen ser la familia, más que nada, del protagonista. Y los personajes que son ajenos. Personaje secundario ajeno, ¿qué quiere decir? Que su historia está totalmente por fuera de la del protagonista, tal vez no se cruce nunca en toda la historia, pero sigue siendo un personaje importante, sigue moviendo la historia. Y aquí yo me puedo remitir a Ra's al Ghul en Batman Inicia, la mejor de la trilogía. Este villano tiene un vínculo con Bruce Wayne, pero no lo vemos más que al principio y al final de la película. Él como personaje es un personaje secundario y mueve absolutamente todos los acontecimientos de toda la historia porque es el gran maestro detrás de todo. Pero solamente se cruza con el protagonista Batman en 2 o 3 contadas ocasiones. Eso lo hace un personaje secundario ajeno a la historia del protagonista. Todo esto concerniente a la forma directa de caracterizar un personaje. Ahora vamos a hablar de la indirecta. Bueno, vamos con la forma indirecta de caracterizar personajes, que son los elementos intermediarios. Uno de ellos es el emblema. El emblema es un detalle que caracteriza al personaje. Primer ejemplo que se me viene a la mente, el escudo del Mayor América. No concebimos la idea del Mayor América sin su escudo. Y este emblema no solamente es un arma, como es el caso de todo superhéroe, lo define más por lo que representa un escudo. Es un arma que en realidad es un modo de defensa, más allá de que tiene una estrella y los colores de la bandera norteamericana, estadounidense. Es como toda la idea que tiene el escudo y por qué un superhéroe tendría como arma principal un escudo. Y esto Stan Lee lo dijo también una vez cuando él creaba superhéroes. Lo primero que pensaba era en el superpoder y después todo lo que circunscribía a ese superpoder. Porque básicamente para él el superpoder era lo que definía al superhéroe. Así que esto, por decir, es algo que a simple vista nos define un personaje, un emblema. No solamente puede ser un arma, puede ser una vestimenta, un rasgo físico, cualquiera de esas cosas. El espacio, que esto ya lo vimos recién, es de acuerdo al lugar en el que se encuentra el personaje o de dónde proviene. Y el tiempo, que no tiene tanto que ver con lo que se sucede en el devenir de las escenas, sino también en la edad del personaje, en la época de la que proviene y también la época en la que se encuentran. Así que esas son nuestras dos formas de caracterizar un personaje, la directa y la indirecta. ¿Cómo los damos a conocer? A través de las acciones del personaje. Las acciones son las que mueven el relato. Esto tiene que ver con, ya hemos visto, lo que mueve un personaje es su deseo, el objeto de deseo. Todo lo que haga tiene que estar relacionado a ese deseo, a lo que quiere. Un personaje que no sabe lo que quiere es un personaje que no sirve, no mueve una historia y no empatiza con el público. Los pensamientos. ¿Cómo dar a conocer un personaje a través de los pensamientos? Bueno, estamos hablando de cómics, los globos de pensamiento, por ejemplo. También podemos, si tenemos personajes que no tienen ninguna característica excesivamente especial, le podemos con el nombre definirlos, con un nombre atractivo. Esto más que nada pensando obviamente en personajes secundarios. La voz, y esto por lo que les mencioné cuando estábamos hablando sobre diálogos. El diálogo es la forma más creíble
que tenemos de presentar un personaje. Más creíble en el sentido de que un diálogo bien construido, el público realmente lo toma, se interesa y se compenetra. Y básicamente esas son las 4 formas de dar a conocer. 5 en realidad si agregamos los atributos, peculiaridades que son similares a esta que veníamos hablando de los rasgos o los colores. En cuanto a diseño de dibujo, por ejemplo, tenemos un personaje que yo les conté cuando diseñaba un personaje. Si tomamos lo que representan las formas, por ejemplo, personajes con muchos ángulos en su diseño suelen dar un poco de desconfianza, suelen estar relacionados a personajes negativos con algo de maldad. El cuadrado es la serenidad, la firmeza. Y después tenemos, por ejemplo, lo redondo, que es lo simpático, lo agradable y atractivo. Personajes que querramos que por un rasgo la gente los lea a simple vista, tengamos en cuenta las formas que usaremos para diseñarlo. Y básicamente el tema de los personajes es tan complejo que lo dividí o sea que el contenido de hoy sobre este tema sería hasta aquí, haciendo un repaso cómo construir un personaje dependiendo del enfoque que vendría a ser el narrador, la información que transmitimos sobre este personaje, cómo lo podemos caracterizar de forma directa como principal y secundario, o indirecta a través de emblemas, espacio y tiempo, y después cómo los damos a conocer en nuestra historia a través de sus acciones, pensamientos, los diálogos, o a través de atributos, peculiaridades o bien su nombre. Bueno, yo creo que con eso ya está bien, ¿no?